tu presencia hoy en esta jornada tan especial para nuestra región del Biobío y también para todo el país. Queremos hacer llegar un especial agradecimiento a las autoridades que nos acompañan hoy. Pablo Pinto, Seremi de Medio Ambiente de la región de Biobío. Ana Araneda, consejera regional. Javier Sandoval Ojeda, consejero regional. Javiera Vargas Muñoz, consejera regional. Nayerlin Suárez, concejala de Chihuayante. Claudia Arriagada, concejala de Concepción, quienes se han dado el tiempo para participar y comprender el contenido de esta declaración. Mi nombre es Caterina Tesar, soy miembro de ONG Defensa Ambiental y también tengo un proyecto de educación ambiental llamado Volvámonos Verdes. Gracias, Caterina. Yo soy Bastián Núñez, soy miembro de la ONG Air Center y junto con Caterina seremos hoy los presentadores de este hermoso evento. Estamos contentos, estamos felices de poder estar acá con ustedes. Nos reunimos hoy en el lanzamiento oficial, ¿cierto?, de la Declaración de Derechos para el Río Biobío. Tener en cuenta que es la primera declaración de derechos para un ecosistema en Chile. Y bueno, contarles que tanto la declaración como este evento ha sido impulsado por organizaciones locales como Defensa Ribera Norte, Malen Lebu, ONGs como Defensa Ambiental, ¿cierto?, Fundación Manzana Verde, International Rivers, Air Center, y contamos con el apoyo de la Biblioteca Municipal de acá de Concepción. Aprovechamos también para saludar a todos los que nos acompañan a través de la señal online vía streaming, a través del canal de YouTube de International Rivers. Y sin más dilación, vamos a dar paso al video de lanzamiento oficial de la Declaración de Derechos del Río Biobío. Muchas gracias. La naturaleza nos habla. ¿La estamos escuchando? Desde tiempos inmemoriales, los ríos han sido las venas de nuestro territorio, dándonos vida, sustento y belleza. En Chile, el Biobío es el segundo río más largo del país y uno de los más importantes, tanto por su biodiversidad como por el profundo arraigo cultural que representa. Actúa como un importante corredor biológico, conectando la cordillera con el mar, facilitando la movilidad de fauna y la preservación de especies endémicas. Sus aguas son indispensables para la seguridad hídrica y la soberanía alimentaria de sus comunidades ribereñas, para quienes es un elemento crucial en la agricultura, la pesca y el turismo. El río Biobío es parte de nuestra historia. Es una entidad viviente, parte integral de la comunidad y de quienes somos. Para las comunidades mapuche, pehuenche y lafkenche, el río Biobío es también un símbolo espiritual y cultural. Sin embargo, a pesar de toda su riqueza, el río Biobío ha sido tristemente silenciado. Cuando le negamos su derecho a fluir, lo estamos silenciando. Cuando lo contaminamos, explotamos, degradamos y urbanizamos, lo estamos silenciando. Cuando bloqueamos su acceso y conexión con las comunidades, lo estamos silenciando. Los avances en la legislación ambiental han sido insuficientes. Es urgente un cambio de paradigma. Reconozcamos ahora que el río Biobío tiene un valor en sí mismo. Las comunidades del Biobío se han unido para dar voz al río, redactando una declaración de sus derechos. La declaración es un instrumento que busca proteger y restaurar los derechos del río Biobío vulnerados por décadas. El río tiene derechos inherentes a existir, fluir y regenerarse, garantizando el equilibrio y la sostenibilidad de sus funciones naturales. Hoy este majestuoso río nos necesita. Transformemos al río Biobío en el primer ecosistema en Chile en tener una declaración de derechos. Declaración de los Derechos del Río Biobío. Léela, fírmala, compártela.
juntas y juntos podemos hacer que el río Biobío vuelva a rugir. Escuchemos a la naturaleza. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, esta iniciativa tuvo su origen en el marco del Festival Somos Cuenca de noviembre de 2023. Y es resultado de un largo trabajo en conjunto entre diversos actores que componen nuestra comunidad. Su principal propósito es establecer los derechos intrínsecos del río Biobío y de sus afluentes. Bueno, cabe destacar que y es necesario tener en cuenta que el agua dulce corresponde solo a un 2,5% del agua disponible en el planeta, lo que la convierte en un recurso tan escaso como importante, ¿cierto? Para el desarrollo de ciertos derechos humanos, para la salud misma de la naturaleza, ¿no? Y para el bienestar de los ecosistemas que los ríos alimentan. Los ríos del mundo se encuentran en un estado de crisis debido a diversos factores de estrés que varían globalmente. Entre ellos se encuentran la intensificación agrícola, el desarrollo industrial, la modificación de hábitats fluviales, la contaminación, la construcción de represas, el cambio climático, entre otros factores. El río Biobío, como ustedes bien saben, es el segundo río más largo en Chile y cuenta con una extraordinaria diversidad biológica, lo que lo convierte en parte fundamental, ¿cierto?, tanto para el ser humano como para la flora y la fauna que lo habitan. Pese a ello, el río Biobío es uno de los sistemas de agua dulce más impactados en Chile, producto de la actividad humana, lo que pone en serio riesgo su salud y bienestar. Estas amenazas se ven acentuadas en tanto el marco jurídico actual de Chile, que no cuenta con un mecanismo de protección permanente de los ríos e ignora el valor intrínseco de las entidades naturales. Avanzar en el marco jurídico que propicie el desarrollo en armonía con la naturaleza se hace imperativo. Comentarles que en el año 2017, organizaciones como International Rivers, Earth Law Center, entre otras, impulsaron una declaración, la Declaración Universal de los Derechos de los Ríos, y esta declaración ya ha inspirado a multitud de legislaciones y casos judiciales para el reconocimiento de derechos inherentes de los ríos alrededor del mundo. Dígase su derecho a existir, su derecho a fluir, su derecho a mantener sus ciclos vitales, su derecho a regenerarse, a no ser contaminados, entre otros, los que han podido dar voz tanto a los ríos como a sus comunidades. Los ríos han sido el principal foco del movimiento de los derechos de la naturaleza. A través de este nuevo marco jurídico se han podido detener represas, obras de desarrollo y favorecer la protección, restauración y la conservación de los ríos y la participación de sus comunidades. Hoy el río Biobío hace historia y se une a muchos ríos del mundo a los que se les han reconocido derechos inherentes. Las declaraciones de derechos en general son instrumentos que provienen de la sociedad civil y tienen como objetivo ser un plan de acción para el avance del reconocimiento de los derechos de la naturaleza como de los seres humanos. En particular, esta declaración es sumamente importante, puesto que es un instrumento flexible y constituye un punto inicial de consenso para influenciar una normativa de protección permanente. Hoy daremos voz al río Biobío. Las organizaciones impulsoras y adherentes queremos dar un paso adelante por los derechos del río Biobío y de las comunidades que habitan en su cuenca. Esta declaración es un texto vivo y le pertenece al Biobío y su gente. Por eso, en esta jornada tendremos una exposición de contexto que nos contará un poco sobre el contenido de la declaración y por qué es importante, para luego dar paso a una mesa de diálogo, ¿cierto? Un conversatorio que va a contar con representación de sociedad civil, funcionarios de gobierno, miembros de pueblos originarios, entre otros.
De igual forma, este lanzamiento marca el inicio de una campaña integral y permanente para la protección y restauración de este importante ecosistema, así como la reconexión de las comunidades con su río. A continuación, dejamos con ustedes a Monty Aguirre, quien como parte de esta campaña nos envía un mensaje que es tan inspirador como lo es su trabajo. Monty Aguirre es una legendaria defensora de los ríos. Desde hace más de 25 años lidera campañas para Latinoamérica y el mundo para la protección permanente y restauración de ríos en International Rivers. Monty integra grupos de trabajo para protección de ríos en muchísimos países, por ejemplo en Brasil, Perú, Colombia, Chile, México, África y en el sudeste asiático. Así que damos paso al saludo de bienvenida de Monty. Buenas tardes a todos y todas. Quiero comenzar saludando con profundo respeto y gratitud al pueblo pehuenche, guardianes ancestrales del río Biobío. Reconocemos su sabiduría, su profunda conexión con la tierra y el agua y su incansable lucha por proteger este territorio sagrado. También agradezco la presencia de las autoridades locales, representantes de organizaciones de derechos humanos y ambientales, así como a la ciudadanía en general. Y por supuesto a todas las personas y organizaciones que han hecho posible la elaboración de la Declaración de los Derechos del Biobío y su lanzamiento que hoy celebramos. Soy Monty Aguirre de International Rivers, Ríos Internacionales. Este año celebramos 40 años promoviendo la conciencia global sobre la importancia de proteger y restaurar los ríos, porque el agua es vida. Los ríos son ecosistemas vitales y hábitats esenciales para la biodiversidad y el bienestar humano. Hace más de 20 años tuve la oportunidad de visitar el Biobío, justo cuando comenzaban las primeras obras de la represa RAL. Desde entonces han pasado muchas lunas y hoy, más que nunca, reconocemos la urgente necesidad de abogar por los derechos de los ríos. El concepto de derechos de la naturaleza y los derechos de los ríos se basa en la sabiduría ancestral de los pueblos originarios, quienes siempre han entendido que proteger la naturaleza es cuidar de nuestro hogar y que su preservación es esencial para nuestra sobrevivencia. Si hacemos un repaso por la historia de los derechos en Occidente, observamos una evolución que va de los privilegios a los derechos. En sus inicios, los privilegios estaban reservados para unos pocos, definidos por linaje o riqueza. Y con el tiempo pasamos a ser de súbditos a ciudadanos, reconociendo los derechos del hombre, que más tarde se expandieron hacia los derechos humanos. En décadas recientes, estos derechos han incluido también a las mujeres, los pueblos indígenas y otros colectivos. Aunque la implementación plena de estos derechos sigue siendo un reto pendiente, hemos avanzado en su reconocimiento, incluso mientras la naturaleza ha sido constantemente explotada y destruida. Hoy, con el surgimiento del concepto de derechos de la naturaleza, estamos ante un cambio de paradigma crucial. Se reconoce que los derechos de la naturaleza son inseparables de los derechos humanos y que su protección es esencial para nuestra propia supervivencia y bienestar. La Declaración de los Derechos del Río Biobío es un paso fundamental en la defensa de nuestros ecosistemas y las comunidades que dependen de ellos. En un momento en que nuestro planeta enfrenta graves amenazas a la vida, hacemos un llamado a reconocer el valor intrínseco de este río, no solo como recurso natural, sino como una entidad viva que merece respeto y protección. Con esto, damos un gran paso hacia un futuro más sostenible y justo. Este documento no habría sido posible sin el arduo trabajo de las comunidades locales, líderes ambientales y todos aquellos que han dedicado su tiempo y esfuerzo a esta causa. Hoy no solo celebramos el lanzamiento de una declaración,
sino el comienzo de una nueva etapa en la que trabajando juntos y juntas podemos garantizar que los derechos del Biobío y de todas las vidas que dependen de él sean respetados y difundidos. Gracias nuevamente por su presencia y su compromiso. Juntas y juntos podemos marcar una diferencia significativa para el Biobío y para las generaciones futuras. Gracias. ONG Defensa Ambiental y en conjunto con su equipo han asesorado y representado a comunidades y organizaciones socioambientales en múltiples regiones de Chile. Ella es egresada de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción y cuenta con estudios posteriores sobre derechos humanos y discapacidad. Nujat nos hablará del proceso de formación de la declaración, cuál es la importancia de este instrumento y su contenido, por supuesto, su aplicabilidad y cómo se proyecta su ruta de implementación. Nujat, adelante, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y todas. Estamos tremendamente agradecidas y agradecidos y sorprendidas y sorprendidos por tan alta convocatoria. Esto refleja de que sin duda todos y todas estamos interesados en el río Biobío, que estamos conscientes de la necesidad de mecanismos de protección, de la necesidad de otorgar voz a este río, que estamos conscientes de que se necesitan políticas públicas adecuadas desde una perspectiva de la voz del río. Y es por eso que hoy estamos con el desafío de poder contarles en qué consiste esta declaración y en qué consiste preliminarmente la ruta de implementación. ¿Ya? Y hacerle un llamado a ustedes a guardar sus preguntas para después poder plantearlas al panel para ver de qué forma podemos trabajar y podemos implementar esto. En el mes de noviembre, bueno, no se ve mucho, pero yo lo voy a leer, no se preocupen. En el mes de noviembre del año pasado decidimos comenzar a trabajar en elaboración con el desafío de incorporar la voz del río, como les comenté. Constantemente estamos decepcionados porque los mecanismos jurídicos que existen para trabajar y tratar todo lo que viene con el recurso hídrico se ve desde esa perspectiva, desde un recurso. ¿Ya? Y así lo establece, por ejemplo, el derecho ambiental y la ley de bases del medio ambiente. Es por eso que comenzamos de forma autogestionada a realizar algunos talleres con organizaciones socioambientales de acá de la Cuenca Baja, de Chihuayante, y también hicimos algunos talleres en Alto Biobío. Específicamente hicimos en total 4 talleres. El primer taller, bueno, los primeros 2 talleres fueron con comunidades pehuenches y el desafío que trajo esto fue incorporar la pérdida en sí los conflictos que existen en torno a la pérdida del vínculo que tienen las organizaciones de allá y las comunidades de allá con el río, ¿ya? Relevando específicamente cuáles han sido las graves consecuencias que ha tenido el río y para ellos la instalación de represas de la central hidroeléctrica Ralco, de la central hidroeléctrica Pangue, de la central hidroeléctrica Angostura y ahora la conflictiva central hidroeléctrica Rucalve. Es por eso que posteriormente nos dirigimos a Chihuayante, tomamos amistad con la campaña de Defensa Ribera Norte, que se ha hecho parte de esto, al igual que Malen Loubou, y esta organización nos dimos cuenta de que los guardianes no solo son personas de comunidades indígenas, sino que también son personas que viven en la área urbana y que trabajan y ven al río también como un ser importante y que no solo se sirven de ellos como para la extracción, sino que más bien lo utilizan como para uso recreacional, como turismo, etc. Y es por eso que en Chihuayante se relevaron otro tipo de conflictos socioambientales, como la carretera que se pretende instalar allá, como la extracción de áreas ilegales, como también la instalación de vertederos ilegales en este lugar y que desgraciadamente no son fiscalizados. ¿De qué forma tomamos esto? Nosotros elaboramos un preámbulo y todas estas nociones las incorporamos en ese preámbulo. ¿Puedes avanzar, por favor?
avanzamos, bueno, posteriormente vamos a profundizar respecto al contenido de ese preámbulo y todas esas cosas. Una vez de que hicimos estos talleres, recopilamos toda esta información, hicimos un bosquejo de la declaración y lo sometimos a un proceso de consulta para poder incorporar otras observaciones que fueran importantes, ya más modificaciones técnicas. Consultamos a personas expertas en temas más de la visión y el ecosistema del río y incorporamos todo esto para poder sacar una declaración final que es la que presentamos el día de hoy. Acompañado a eso, nos dimos cuenta de que no solo bastaba con una declaración, porque desgraciadamente esto es algo nuevo para este lugar, esto es algo nuevo para el país, pero es algo nuevo para la región. Entonces, nos dimos cuenta de que era importante poder trazar una ruta de forma colaborativa que pudiera incorporar las nociones y las perspectivas de la ciudadanía y las formas propias de articulación que ustedes y nosotros tenemos para poder sensibilizar e incidir con esta declaración. Y es por eso que logramos preparar una ruta de implementación que después ustedes pueden ver en la declaración. Están los anexos, que contiene principalmente dos cosas. Una cosa es la ruta o el camino que se quiere utilizar o que promueven las organizaciones para poder sensibilizar en ciertas materias, y la identificación de actores relevantes, que en este caso no solo el sector público o el sector privado, sino que también incorporamos al sector cultural, a la sociedad civil, los comités ambientales comunales, etc. Actualmente estamos en septiembre de 2024 con la campaña comunicacional de la cual están formando parte y con el lanzamiento de esta declaración, y nuestro hito siguiente es de que esta declaración pueda ser un instrumento libre, que pueda ser utilizado, que pueda ser recogido y que pueda ser adaptado. ¿Ya? Siguiente, por favor. A raíz de eso es que nosotros hicimos estos últimos talleres y convocamos a organizaciones locales, organizaciones regionales y organizaciones nacionales e internacionales para poder formar parte de esta declaración, y ahora son más de 30 las organizaciones que adhieren a esta declaración, ¿ya? Que también pueden ver la declaración después. Siguiente. Ahora bien, ¿qué es lo que dice esta declaración? Dice principalmente que el río Biobío tiene derecho a existir, tiene derecho a fluir. ¿Y por qué lo tiene? Porque el río Biobío es un sujeto de derecho. Se plantea desde esa perspectiva. ¿Qué significa que sea un sujeto de derecho? Que es titular de derechos, ¿ya? De que ya no se trata como un objeto del cual nos podemos servir, sino que éste tiene una voz propia y que es exigible sus derechos. Al menos esa es la perspectiva que nosotros queremos plantear, o ese es el desafío que queremos plantear. Y a raíz de que el río Biobío es un sujeto de derechos, es que tiene derechos inherentes, como nosotros las personas tenemos derechos a vivir, por ejemplo, y a derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. El río Biobío también tiene derecho a existir y tiene derecho a estar libre de contaminación. Y en ese sentido me gustaría relevar algunas cositas. De que el río Biobío tiene derecho a tener conectividad y a ser alimentado y alimentar a sus afluentes, ¿ya? De esta forma, de que, por ejemplo, que se instale o pretende instalar una carretera hídrica en el río Queuco va a afectar directamente a los derechos que el río tiene. Y de esta forma también se están reconociendo los derechos a los afluentes, ya no solo el río Biobío. Siguiente. También establecemos y declaramos que el río Biobío tiene derecho a tener biodiversidad, a poder compartimentalizar esto, a poder existir en conjunto con otros seres, y que por lo mismo estos otros seres también tienen derechos. Que el derecho Biobío tiene derecho, el río Biobío tiene derecho a estar libre de toda contaminación y degradación, y que también tiene derecho a la regeneración y a la restauración, ¿ya? Y eso es relevante también porque actualmente existen muchas iniciativas que tienen relación con la restauración de lugares urbanos, pero también podemos empezar a trabajar en la restauración del río propiamente tal. Y para eso es importante los aportes de la ciencia y todo eso. Siguiente. Finalmente, el río Biobío, y esto fue algo recogido de los talleres que hicimos en Alto Biobío, tiene derecho a ejercer y mantener un vínculo permanente con las comunidades ribereñas. Esto nace de una conversación muy especial que tuvimos con el Lamien, en el que planteó de que a raíz de la instalación de la central hidroeléctrica Ralco, le sacaron del lugar donde vivía y ya no puede ejercer sus derechos. Y es por eso que el río Biobío no solo tiene derecho a establecer este vínculo, sino que también sus guardianes tienen derechos a poder acceder a la justicia.
Y es que recogimos los principios y los derechos que consagra el Acuerdo de Escazú, que está vigente, para poder establecer de que es requisito sine qua non que para que el río tenga derechos, de que también sus guardianes tengan derechos. Derechos de acceso a la información, derecho a la participación ciudadana, derecho a la justicia ambiental. Y de alguna forma, si son violados estos derechos, también se violan los derechos del río Biobío, ¿ya? Así también consagramos de que este se encuentra intrínsecamente relacionado con todos los derechos humanos, con las generaciones presentes y futuras, para poder incorporar el principio de justicia intergeneracional, y establecimos que los derechos establecidos son relevantes a la hora de la toma de decisiones, ¿ya? Instamos a que estos derechos sean incorporados por las autoridades locales en todos los sentidos, desde el gobierno central, el gobierno local, los municipios, para poder empezar a tomar esta mirada y esta perspectiva, porque es una iniciativa, algo que se trata de la propia ciudadanía. Y si es que lo vinculamos un poco con el Acuerdo de Escazú, en el que se requiere al Estado de que que en los procesos de toma de decisión en asuntos ambientales se requiera la participación ciudadana y se responda a la ciudadanía, ¿por qué no podríamos nosotros levantar una iniciativa en la que nosotros exigimos de que un río tenga derechos? Lo dejo como pregunta. Finalmente, considerando las demandas que han sido levantadas por años por las comunidades de Alto Biobío, también reiteramos, recordando el acuerdo amistoso que existe por el tema de la instalación de la central hidroeléctrica Ralco, de que Chile y las autoridades se comprometan y que puedan establecer un insumo, un documento vinculante en el que en toda la cuenca del río Biobío no se instale más central hidroeléctrica. Sabemos de que constantemente hay muchas centrales que pretenden instalarse, que están en proceso de construcción, como es La Frontera, que ahora están en proceso de construcción la central hidroeléctrica Rucalhue, que fue evaluada mucho anteriormente. También, por ejemplo, la central hidroeléctrica San Carlos, que reiterativamente ingresa al sistema de evaluación de impacto ambiental. Y como se trata muchas veces de proyectos antiguos, no se evaluó el efecto que existe a nivel de cuenca completa. Entonces, incorpora ahora esta mirada de que ya no importa solo lo que pasa allá, sino que lo que pasa en Alto Biobío también afecta a la desembocadura del río Biobío, ¿ya? Y de esta forma, instamos a que las autoridades reconozcan estos derechos y que puedan trabajar en base a eso. Y la idea de esto, ¿puedes avanzar, por favor? Bueno, no se ve nada, pero les prometo que en la declaración está. Levantamos una ruta de implementación en el que fueron recogidas algunas cosas, como de que es importante que la comunidad se articule, ¿ya? Que se articule a través del uso del río. Salió mucho la necesidad de habitar el río, que vuelvan a hacerse ceremonias por los pueblos indígenas, que existan acciones culturales, que hemos visto que han aparecido muchas iniciativas, lo cual es muy bueno, y que a través de eso existe un aprendizaje y un reconocimiento de los saberes culturales y ancestrales que han existido respecto del río, de que la ciencia comunitaria es válida, ¿ya? Y que no solo se necesita la ciencia tradicional para poder levantar información respecto de la salud del río, ¿ya? A través de eso, la intención es poder llegar a concientizar a diversos actores relevantes sobre la sensibilización de los derechos del río Biobío, que tomen conocimiento y que empiecen a entender este derecho de que el río Biobío tiene derecho a estar libre de contaminación. Significa, por ejemplo, de que se monitoree constantemente la salud del río y que se vea si es que supera la norma secundaria de calidad de agua. Y así, de esta forma, poder incidir en los protocolos, en los instrumentos de gestión, en los planes y políticas, en las acciones territoriales y jurídicas, para finalmente reconocer al río Biobío como sujeto de derecho, implementar sus derechos y a través de la gobernanza y los nuevos desafíos, como la estrategia del recurso hídrico del río Biobío pueda incorporar esta visión, ¿ya? Siguiente. Finalmente, bueno, esta es la versión simplificada del esquema que tienen al final. Identificamos algunos actores relevantes en relación al río y los dividimos principalmente en la sociedad civil, el sector público, el sector privado. Agregamos también las instituciones educativas, que era importante poder participar en eso, el sector artístico y cultural y los medios de comunicación, que tan importancia tienen en estos momentos a la hora de hacer un lanzamiento y una comunicación de estos derechos, ¿ya? Y en el esquema que pueden revisar después van a encontrar detalladamente qué actores fueron considerados. Así, por ejemplo, a nivel nacional,
fueron incorporadas todas las seremías, por ejemplo, desde Medio Ambiente, la implementación del Comité Estratégico Regional del Acuerdo de Escazú, por ejemplo, todo en sí pueden verlo detalladamente, no quiero explayarme tanto en eso porque es harta información, pero les invito a poder conocerlo porque eso no solo se les va a servir a la hora de implementar estos derechos de una forma externa, sino que también les va a servir a la hora de poder hacer acciones de fiscalización respecto de cualquier componente o asunto en materia ambiental, ¿ya? Porque establece bien la institucionalidad ambiental al menos, o los diversos actores que participan en esto. Y también a raíz de los talleres incorporamos el sector artístico y cultural porque sabemos de que desgraciadamente como que a veces las organizaciones ambientales trabajan por un lado y las organizaciones culturales trabajan por otro lado, y en verdad tenemos un fin en común que es poder expresar una voz pero de diversas formas. ¿Ya? Entonces la idea es que a través de este esquema puedan observarlo y puedan ocurrírsele ideas y poder trabajar en esto. Este instrumento no es algo que queremos para nosotros, es algo que queremos en pos del río y de que sea el río el sujeto en este caso y el protagonista en todo esto. Y esperamos poder transmitir eso y poder desafiarles a poder trabajar en esto, que ustedes puedan tomar esta posta, esta bandera y puedan levantarla individualmente y colectivamente a través de sus distintos espacios. Y si es que hay más espacios, por favor incorpórenlos, agréguenle un post-it e incorpórenlos porque sabemos de que existen muchas otras instancias, muchos otros elementos que no están, pero por eso es una declaración viva. Y les desafiamos a que ustedes, si reconocen que existen otros derechos o otras cosas, lo puedan incorporar. Muchas gracias. Muchas gracias, Nojat, por tu presentación. Aprovechamos la instancia también para agradecer a las organizaciones locales que han alzado la voz por el río Biobío, como Defensa Ribera Norte, Malén Lobú, Defensa Ambiental, Manzana Verde, ya que sin ustedes esto no sería posible. Es cierto, y bueno, aprovechamos un fuerte aplauso si quieren aplaudir también, por supuesto. Volvemos a dar contexto para la gente que se está incorporando a la transmisión en vivo. Estamos en el lanzamiento oficial, ¿cierto?, de la Declaración de Derechos del Río Biobío. Acaba de hablar Nojat Escares y ahora daremos paso a la charla con nuestros panelistas, quienes nos aportarán sus ideas y conclusiones respecto a la declaración desde sus propias perspectivas. Nuestra primera panelista será Eva Luna Morales. Ella es integrante de Malén Lobú, Organización de Mujeres Pehuenche y rurales que buscan la protección y la liberación de los ríos. Trabaja con el deporte de aguas, en particular el rafting, y también apoya el fortalecimiento de su cultura y la articulación de su gente en pos de la defensa de su territorio. Y ella nos aportará la perspectiva de los pueblos originarios. También contamos con la presencia de Bárbara Carpes. Ella es artista escénica, integrante del colectivo cultural Litre y actualmente vocera de Defensa Ribera Norte en Chihuayante. Y nos va a aportar su mirada desde la sociedad civil y la defensa del territorio. Agradecemos también la presencia del señor Pablo Pinto. Él es sociólogo, magíster en investigación social y desarrollo, con vasta experiencia profesional como articulador social en el programa de restauración ecológica y gobernanza ambiental. Desde enero del 2024 se desempeña como secretario regional ministerial del Medio Ambiente de la región del Biobío y nos aportará su mirada desde la institucionalidad y las políticas públicas. Por último, pero no menos importante, agradecemos la presencia de la profesora Amaya Alves. Ella es abogada de la Universidad de Concepción, doctora en Derecho por la Universidad de York en Canadá, es profesora titular de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción e investigadora del Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería. Desde el año 2019 forma parte de la corporación colectiva Justicia en Derechos Humanos. Se especializa en la gobernanza del agua, cambio climático y los derechos de los pueblos indígenas. Y nos va a aportar su mirada desde la academia.
Agradecemos a cada uno de los y las panelistas por estar presentes en este histórico evento. Y ahora los dejo con ustedes a Darío Cuellar Arellano, quien será el moderador de la mesa del panel el día de hoy y nos va a comentar sobre cómo se va a llevar adelante este diálogo. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, bienvenidas, bienvenidos. Muchas gracias a los panelistas que nos acompañan el día de hoy. Voy a buscar mi torpedo que lo dejé por ahí atrás. Permisito. Y ahora sí. Bueno, muchas gracias a todos, reitero el agradecimiento, está llena la biblioteca, han sido muchos meses de mucho trabajo organizando este día, pero también organizando lo que empieza el día de hoy, o sea, este es el punto de partida, el comienzo, perdón, permiso, ahí sí. ¿Estamos bien ahí o no? ¿Cómo nos vemos en la tele? ¿Qué dice la gente en el streaming? ¿Nos vemos bien? ¿Sí? Bien, ya, muchas gracias. Muy bien, entonces vamos a comenzar este panel, como les decía, este es el punto de inicio de este proceso que empieza con la instalación de la Declaración de los Derechos del Río Biobío. Bueno, les voy a comentar que los que tengan preguntas durante el desarrollo de este conversatorio, van a ver unos papelitos por ahí dando vueltas, los tiene Leo, ahí está, Leo, levanta la mano, nuestro modelo va a andar repartiendo los papeles con lápices. Así es que si tienen alguna pregunta para que sea más ordenado y podamos como participar todos, la idea es de que las puedan anotar ahí y las vamos a ir leyendo al final las que alcancemos. Muy bien, vamos a comenzar entonces con esta ronda de preguntas. Vamos a comenzar con Eva Luna, representante de Malén Lebu, de Alto Biobío. Bueno, y por estos días se cumplen 20 años de operación de la central Ralco, un proceso que fue difícil, desgastante y que impactó profundamente en el tejido social de las comunidades que habitan Alto Biobío. Con toda la experiencia acumulada en estas décadas, donde se recuerda ese proceso y también se pueden ver hoy en día los impactos que generó la instalación de la represa, ¿de qué forma crees que los derechos de la naturaleza y esta declaración en particular pueden transformarse en un instrumento para la defensa y protección del río Biobío en sintonía con la conmovisión de los pueblos que habitan su cuenca? Vamos a ver el otro... No, micrófono. ¿Basti? ¿Tiene el otro micrófono? ¿Se me puede prestar? Gracias. Ahí está. ¿Aló? Bueno, primero que todo, Maimai Compuche, Cheta de Baluna, Piñén, vengo de Alto Biobío, en representación de mi organización Malén Lebu. Y bueno, para nosotros esta declaración es un poco lo que venimos diciendo de hace muchos años, de lo que la gente pehuenche viene reclamando desde que se construyó la primera central, desde que llegaron allá a construir la primera central. Y de cierta forma nos podría ayudar a visibilizar lo que venimos diciendo, a poder hacerlo llegar a los poderes del Estado, al crear normativas para poder defender un poco el río, pero sin embargo no abarca la cosmovisión real, la cosmovisión, el quimón antiguo que tenemos allá y la verdadera relación que tenemos con el río. Lo que sí nos aporta en la lucha por la defensa del río Biobío. Ese es Santiago. Muchas gracias, Eva Luna. Sigamos. Aplauso. Muchas gracias. Bárbara, bueno, esta declaración es un instrumento que es de origen ciudadano. Sin embargo, históricamente ha existido el imaginario de que las comunas del Gran Concepción se han ido desarrollando urbanísticamente hablando, un poco dándole la espalda al río. Siempre ha estado con ese imaginario, esa idea, como que el río está al final, allá atrás, después de todo. Entonces, ¿de qué forma crees que este instrumento puede servir para reconectar a las comunidades con su río? Buenas tardes. Bueno, yo creo que este instrumento se va a convertir en nuestra nueva hoja de ruta, es un respaldo que vamos a tener nosotros como medioambientalistas, como comunidad, para poder revalorizar nuestro río Biobío. Es cierto,
Se menciona muchas veces de que el río, la ciudad está de espaldas al río. Y eso también significa una marginalidad. Aquí la Aurora de Chile, la Pedro del Río, perdió esa conexión con el río y nosotros en Chihhuayante no queremos eso como comunidad. Nosotros tenemos una forma de vida aledaña al río, lo valoramos, lo respetamos, por eso es súper importante y tiene un gran valor esta declaratoria para nosotros. Muchas gracias, Bárbara. Ahora, como dándole un poco la mirada desde la institucionalidad, Pablo, uno de los grandes desafíos que tendrá esta declaración que comentábamos al comienzo y que va a ser desde mañana mismo, digamos, es cómo lograr que sea un instrumento vinculante, que pueda ser considerado en la definición de políticas públicas, por ejemplo. Entonces, ¿cómo las autoridades de la región, desde la gobernación y la seremía hasta los municipios, pueden canalizar este tipo de instrumentos en materia de gobernanza, participación ciudadana y protección del medio ambiente? Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. La verdad es que yo celebro esta instancia. Creo que es muy importante que podamos avanzar en la protección del río, obviamente, y digamos, todas las posibilidades que puedan hacerse, digamos, son importantes para llevar adelante eso. Bueno, en términos de la posibilidad de que esto sea no vinculante, yo creo que hay una discusión más profunda que dar sobre qué es lo que es que sea vinculante o no. O sea, cómo entendemos incluso la democracia, o la forma en que nosotros tomamos decisiones, digamos, como sociedad. Y que no tiene que ver necesariamente con un instrumento propiamente u otro, digamos. Y es una discusión que nosotros hemos tenido ahora a propósito de, por ejemplo, la implementación del Acuerdo de Escazú también. Y yo creo lo que sí es que los procesos que están describiendo cómo se lleva adelante esto y los resultados en términos de la propuesta, sí pueden ser un insumo que pueda apoyar o que pueda estar, digamos, a la mano en los procesos que ya llevamos adelante, por lo menos que nos estamos pasando nosotros como gobierno. Que están relacionados con la implementación del Acuerdo de Escazú, que es muy importante en cuanto a la creación del comité y las posibilidades de tener información y tener acceso y democracia ambiental, como mencionaba Nojat, ¿no es cierto?, en su presentación. También la implementación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas es una herramienta, un instrumento, una institucionalidad que no teníamos, ¿no? Cuando no contábamos hace algunos años atrás, y hoy día ya estamos en esa implementación y muchos de los esfuerzos institucionales del ministerio están puestos en poder tener prontamente un servicio funcionando. Por lo tanto, creo que todas las experiencias relacionadas con el trabajo en gobernanza, ponerse de acuerdo, conversar con los distintos actores, digamos, y que están en el territorio, son buenos insumos para poder llevar adelante todos esos procesos. Por lo tanto, yo esperaría que todo esto quede, digamos, y que sea parte también de esos procesos. También estamos trabajando en torno a la implementación de la mesa estratégica de recursos hídricos que lleva adelante la DGA, también dando la discusión sobre el tema de los recursos hídricos, ¿no es cierto?, como concepto, que a mí me parece interesante que esa discusión no está acabada, digamos, está abierta en términos políticos e institucionales. Por lo tanto, creo que hay distintos procesos. En particular también tenemos hoy día la elaboración del plan de manejo del santuario de la desembocadura del río Biobío, que es una oportunidad igual de ponernos de acuerdo, una oportunidad donde hay 3 municipios que tienen que conversar sobre, no solo 3 municipios, digamos, muchos más actores, pero hablando en términos institucionales, estamos nosotros, están los 3 municipios, ¿no es cierto?, y otras instituciones y otras organizaciones también que van a tener que ponerse de acuerdo de cómo manejar, ¿no es cierto?, y cómo gestionar el santuario que tenemos en la desembocadura del río Biobío, que estamos iniciando ese proceso también. Entonces, tenemos varias oportunidades para llevar adelante varias de las cuestiones que aquí se plantean y además, como te decía yo, lo que también me interesa mucho es explorar en la experiencia de la construcción de este tipo de declaraciones, ¿no es cierto?, y de propuestas. Así que yo creo que de esa manera podemos nosotros ir escuchando, incorporando, ¿no es cierto?, y planteando también esas experiencias dentro de los procesos institucionales que llevamos hoy día adelante. Genial, muchas gracias, Pablo. Vamos a volver con una segunda ronda de preguntas donde vamos a poder ir profundizando en algunas cosas.
Por ahora, Amaya, la Declaración de los Derechos del Biobío es la primera de este tipo en Chile. Sin embargo, el tema de los derechos de la naturaleza ha estado presente en el debate público, quizás no tanto como quisiéramos, sin duda, pero ha estado ahí dando vueltas desde hace algún tiempo, al menos como tema a discutir. Considerando la experiencia comparada en la materia, mirando a los países que han avanzado en esta línea, ¿de qué forma esta declaración puede aportar a un progresivo cambio de paradigma en materia medioambiental en Chile? Sí, gracias. Hola, buenas tardes a todos, a todas. Em, yo voy a abordar tu pregunta, pero quería fijar un poquito el acento en lo que dijo Eva Luna, porque me parece realmente muy importante. Yo creo que esta es una de esas contradicciones que hay que mirar atrás para poder abordar de mejor manera el futuro. Me parece que la naturaleza como sujeto ha estado siempre en la cosmovisión de los pueblos originarios y lo que pasa es que ha sido históricamente invisibilizada. Entonces me parece que aquí hay una oportunidad para abrir una conversación hacia lo que llamamos el pluralismo jurídico. O sea, tenemos que ser capaces de habitar en la diversidad del espacio. Y creo que tenemos que aprender de la cosmovisión de los pueblos y no sé si le hemos dado suficiente espacio a ese tema, porque creo que la Declaración de los Derechos del Río y la Declaración de los Derechos de la Naturaleza solo va de la mano con el reconocimiento y el espacio y el lugar que requieren los pueblos y que no tienen, y no está hoy día en el debate público. Y como tú bien dices, la titularidad de Derecho a la Naturaleza era un capítulo entero de la propuesta constitucional del año 2022, en la que a mí también me tocó trabajar. Entonces, no digamos que no ha habido esfuerzos muy serios jurídicos por adelantar este tema. ¿Y por qué digo eso? Porque yo creo que también celebrando esta declaración, me parece que esta declaración es una unión de la sociedad civil magnífica. La celebro completamente, creo que hay que litigarlo. Creo que no basta, esta es una declaración, aquí lo damos a conocer, lo ponemos en la esfera de lo público, creo que hay que ir a tribunales y creo que hay que empezarlo a pedir. Y creo que Pablo ha sido muy diplomático en hablar de la vinculatoriedad. Yo creo que hay suficientes documentos internacionales que dan cuenta que tenemos que cambiar mucho el modo como lo abordamos. No olvidemos que nuestra Constitución ve a la naturaleza como un objeto y tiene un modelo extractivista que ve a la naturaleza como un commodity. El agua se basa en un commodity que se vende, que se transa por dinero. Entonces, también quiero llamar la atención en lo difícil que es esto, en que cambiar el paradigma supone revisar de manera profunda el modo como vemos el mundo, cómo habitamos el planeta. Pero yo creo que el llamado es urgente, porque las leyes que tenemos hasta ahora, la mirada antropocéntrica, el poner al ser humano, la constitución que tenemos, las leyes que hemos aprobado, no están dando un resultado adecuado para enfrentar temas tremendos como el cambio climático o la crisis ecológica. Y entonces me parece que como seres racionales que somos, como seres sintientes que somos, tenemos que pensar que tenemos que hacer un cambio y que es urgente. Y me parece que esta declaración va en el sentido correcto, pero como tú bien dices, es un inicio. Pero no quiero minimizar el desafío, porque lo pusimos en la Constitución, en la propuesta constitucional 2022, y ustedes realmente creo que nunca hemos sido capaces de dar a conocer la ofensiva que tuvimos de regreso. O sea, yo creo que no hay que minimizar a quienes quieren seguir tratando la naturaleza como un objeto y quienes se han lucrado de que la naturaleza sea un objeto. Me parece eso. Muchas gracias, Amaya. Vamos a continuar con la segunda ronda de preguntas. Les recuerdo también de que tienen la posibilidad de hacer sus propias preguntas también, que vamos a hacer al cierre de esta conversación. Por ahí están los papelitos con los lápices, si alguno quiere anotar sus preguntas para que las podamos leer al final. Y vamos a continuar entonces, Eva Luna, precisamente con los desafíos que representa esta declaración. Tú nos comentabas en la respuesta a la primera pregunta de que si bien se incorporan algunos elementos, no están todos los elementos incorporados desde la cosmovisión mapuche en esta declaración. ¿Cuáles son entonces los desafíos que tú visualizas que tendrá precisamente para facilitar el acceso de las comunidades del Alto Biobío al contenido de esta declaración?
¿Cómo crees que se pueden sortear estas dificultades? Y también, ¿cuál es el llamado que se le puede hacer tanto a las autoridades como a la sociedad en general al respecto? Ya. Mira, yo creo que bien complejo el tema de la articulación y de la vinculación que hay entre las comunidades en general y las comunidades pehuenches específicamente con la institucionalidad, porque allá no llega la institucionalidad a mostrar lo que se está haciendo, menos este tipo de declaración. Lo que sí, habemos algunas personas que estamos más vinculados a este tipo de lucha de defensa, que también aún tenemos la esperanza con por esta vía también, y nuestra manera de hacerlo es nosotros mismos ir a visibilizar lo que está ocurriendo a este plano a las comunidades. Pero es muy difícil porque la ruralidad ya es muy compleja en el término de lo aislados que estamos y también en lo aislados que estamos de los avances que hay a nivel institucional y de lo aislados que estamos desde también de las redes sociales, etcétera, ¿ya? En realidad del mundo moderno. Entonces, la única forma de sortear este obstáculo es poner el enfoque en que esto llegue a las comunidades que empezaron con esta lucha, que empezaron a visibilizar que el río Biobío es un ser vivo más grande que nosotros y que merece que se le respete como es, como tal. Y para eso tienen que llegar allá, o si no, facilitarlo de formas tanto desde la manera económica como de la forma de gestión territorial que se requiere. Allá las personas que estamos tratando de llevar esta información a las comunidades, de vincularla y también de que le crean, de que esto puede ser, de que puede servir, es una gestión territorial tremenda. Y que una o dos personas o una organización no da abasto para las 12 y más comunidades que son de allá. Eso por un lado es súper importante porque si luego las comunidades están al tanto de esto y también lo toman como parte de su lucha y la defensa, también nuestra voz se hace más fuerte. Y junto con esta declaración, la voz va a ser mucho más fuerte y podemos frenar incluso la amenaza que tenemos en este momento, que es la cuarta mega central Rucalhue que se quiere instalar en Pehuen Mapu, porque este parte donde le quieren instalar es llegando a Santa Bárbara y también es Pehuen Mapu. Así que sería una cuarta mega central en nuestro territorio donde se dijo de que no se iba a hacer más a nivel internacional. Entonces, esos son los desafíos y es una forma de poder articularnos con esta declaración. ¿Y cuál crees tú que sería como el llamado entonces como al resto de la sociedad que no habita Pehuen Mapu a también sensibilizarse con esos modos de vida y también con la preocupación en la protección? Claro, primero que nada, a escuchar su voz, a dejar de invisibilizarla y también a hacer un aporte en la gestión territorial. Por ejemplo, desde la parte de las autoridades, en poder aportarnos, en gestionar de mejor manera todas las reuniones, trabún, y todas las formas que podemos ser partícipes y que nuestra voz se escuche. Genial, muchas gracias, Evaluna. Bárbara, em, ¿cómo esta declaración y su contenido en definitiva puede ser una contribución o puede aportar también en la campaña que ustedes desarrollan como Defensa Ribera Norte? ¿Qué acciones podrías definir como prioritarias para que esta declaración se instale y apoye también su propia lucha como organización? ¿Cuáles son esas acciones que son prioritarias a corto plazo, digamos, para transformar esta declaración en un apoyo real? Ya, para contextualizar, la Defensa Ribera Norte es un conjunto de agrupaciones, somos 8 agrupaciones que nos hemos reunido a luchar contra la costanera que se quiere hacer en Chihuahua. Dicha costanera va a alterar el cauce del río, también amenaza con rellenarla, con llenarla de cemento y por eso ante esa problemática fue que nosotros nos reunimos a luchar por el río Biobío, por nuestra ribera. Por eso nos llamamos así. Así que bueno, esta declaratoria
la estábamos esperando con ansias porque de alguna manera legitima nuestro trabajo territorial. Dentro de la agrupación también está la asociación Maquemahuida, que es una agrupación mapuche, y ellos también llegaron a apoyarnos con su Nehuen. Hicimos el Huetripanto y no solamente estamos defendiendo la ribera, sino también el humedal Los Boldos, y es importante que esta declaratoria nos apoye con respecto a la protección de los cuerpos de agua. Y las acciones que vamos a tomar va a ser instaurar diálogos con las personas del municipio, quienes han colaborado con nosotros, con don Pablo Pinto, quien ha tenido siempre súper buena disposición en dialogar con nosotros, y bueno, con las agrupaciones medioambientales de aquí de Concepción. Lo que nosotros queremos como chihuayantinos, como chihuayantinas, es que no pase lo que pasa aquí en Concepción, donde no se valora el tema de los humedales, donde no se valora el cauce del río. Por lo mismo, seguimos luchando y bueno, con esta declaratoria esas van a ser las acciones, y también de celebrar esta declaratoria, porque significa también esperanza de nosotros como defensores. Eso, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Bárbara. Pablo, bueno, como comentaba Amaya en la pregunta anterior, la arremetida que sufren este tipo de conceptos o esta iniciativa es muy fuerte, ¿cierto? Es muy poderosa, con mucho mediatización también y ridiculización también de conceptos, de ideas. em, Tú algo mencionabas en la respuesta a la primera pregunta, mencionabas sobre las iniciativas que se estaban haciendo desde la institucionalidad ambiental, ¿cierto? Para llevar a cabo, o sea, que se están llevando a cabo en materia de protección y gestión del río Biobío. Pero también me gustaría como preguntarte que, por un lado, nos puedas contar un poco más sobre estas iniciativas que se están desarrollando, pero también sobre cuáles son, en una reflexión quizá un poco más personal, ese gran muro con el que se choca cuando se quiere desarrollar este tipo de iniciativas, cuando se habla sobre derechos de la naturaleza, cuando se propone, quizás como decía Maya, intentar legislar al respecto desde la institucionalidad, cuáles son como ese muro con el cual sientes tú que se choca. Bueno, sí, les contaba un poco lo que estamos haciendo nosotros desde la Ceremi, como estamos promoviendo distintas herramientas e instrumentos con los que contamos hoy día en la legislación y la institucionalidad para llevar adelante la protección del río, la gestión. Yo creo que sin duda como uno de los grandes vallas que hay que sortear o muros tiene que ver con, a propósito de lo que decías tú, como de los mitos que hay asociados a este tipo de propuesta, o incluso la declaratoria de los santuarios, de humedales urbanos, es que muchas veces se entiende que eso va en contra de ciertas actividades que se desarrollan en esos lugares. Eh, y creo que eso se malentiende muchas veces como una, una posición que podría ir, digamos, en contra de cuestiones que son más bien ancestrales y que se realizan en ciertos espacios. Hablo, por ejemplo, de la pesca artesanal. Cuando nosotros hablamos del Santuario de Naturaleza de la Desembocadura del río Biobío, los pescadores artesanales en algún momento me dijeron, esto implica que nosotros no vamos a poder seguir pescando, no vamos a poder seguir haciendo nuestras actividades cotidianas, no vamos a poder trabajar. ¿Cómo vamos a alimentar a nuestro hijo? Entonces era como, es que no se trata de eso, ¿no es cierto? Por eso comunicar, conversar, sentarnos a dialogar, como lo planteaban recién, creo que es una de las grandes vallas que hay que sortear. Sobre todo en un ambiente de mucha desconfianza, de mucha desconfianza frente a la institucionalidad, que yo la entiendo, digamos. Hoy día me toca representar a la institucionalidad, pero evidentemente llego en una posición en la que partimos de base de la desconfianza. O sea, aquí no vamos a llegar a ningún lado, esto es más de lo mismo, etcétera. Y muchas veces este tipo de propuestas traen consigo, ¿no es cierto?, la sensación de que vamos en contra, digamos, de ciertas actividades que van en pos del desarrollo, del crecimiento, o del trabajo, del empleo y de una serie de cosas. Entonces, cuesta un poco manejar ahí la expectativa y ver de qué manera eso se puede también ir equilibrando.
Entonces yo creo que el desafío que hay obviamente que es ponernos de acuerdo, o sea, los planes de manejo, la forma en que se hace la gestión de los lugares son la clave para poder llegar a acuerdos y poder ver qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no se puede hacer, en qué condiciones, con qué estándares, con qué capacidades, con qué posibilidades podemos llevar adelante ciertas actividades que son actividades tradicionales, como te decía. Nosotros tenemos un ejemplo muy interesante de lo que sucedió en el santuario de la desembocadura del río Carampangue, en Arauco, donde se pudo llegar después de 2 años de trabajo, a un plan de manejo que incorporó varias perspectivas de lo que se puede y lo que no se puede hacer en el lugar. Y eso nos ha traído muchas posibilidades de avanzar y tomar decisiones y de gestionar el lugar de muy buena manera. Yo espero y tengo mucha esperanza de que va a pasar algo similar con el santuario de la desembocadura del río Biobío, siendo mucho más complejo en términos de la cantidad de actores que hay presentes en el lugar. Yo creo que en términos generales ese es el desafío. El desafío es poder ponernos de acuerdo, conversar, tener una perspectiva de desarrollo, qué es lo que queremos, digamos, que suceda y qué queremos que no suceda en el río, y cómo eso, digamos, puede aportar a los intereses finales, ¿no es cierto?, que es la protección de este territorio, pero de este lugar, pero al mismo tiempo permita actividades que puedan desarrollarse de manera sustentable, ¿no es cierto?, y que puedan hacer un aporte también. Eso. Genial, muchas gracias, Pablo. Porque claro, o sea, como aquí no tenemos que convencer a nadie, estamos todos convencidos ya, estamos aquí, y si estamos aquí es porque nos interesa el tema. Dudo que haya alguien que esté en el público que no esté de acuerdo con esto, porque quizás no estaría acá. O quizás hay formas de estar en desacuerdo. Sí, claro, obvio. Claro, o sea, la importancia de conversar y de conversar fuera de nuestros círculos también, me imagino. Amaya, considerando que el acuerdo de Escazú, que reconoce los derechos de y los defensores ambientales, que conversaba también Pablo sobre la implementación que se está llevando a cabo en nuestro país, que reconoce los derechos de y los defensores ambientales para acceder a la información, a la participación y a la justicia en materia ambiental, tratado que se encuentra vigente y en etapa de implementación, como decía Pablo, en nuestro país. ¿Cuáles son los elementos claves que los defensores ambientales deben considerar para avanzar en la implementación de la Declaración de los Derechos del Río Biobío? Sí, es una pregunta muy importante. ¿Saben? Quizás no lo hemos dicho, pero esta Declaración de los Derechos del Río Biobío lo que hace es elevar a la categoría de derecho fundamental los derechos del río, porque hay varios niveles de derecho y por eso incluso queda chica la expresión derechos humanos, porque estamos hablando de derechos fundamentales que serían de entes no humanos. Y entonces tú tocas un punto relevante porque dentro de los derechos de la declaración está el derecho a ser representado el río y la legitimación jurídica para actuar ante los tribunales de justicia. Y entonces una pregunta legítima es, ¿quién va a representar el río? ¿No es cierto? Se habló en la presentación de los guardianes, pero esa es una manera, una vía. Hay a lo menos 3 formas de representar al río. Yo creo que ese es un debate que tenemos que tener, porque legítimamente, ¿qué pasaría si el gerente general de una de las empresas hidroeléctricas se le ocurre ir a tribunales a ejercer algún derecho del río? Si, por ejemplo, hablamos de una acción popular que cualquiera podría ejercer, cuando hablamos de acción popular y cualquiera, ¿podría ser realmente cualquiera? Yo creo que no. Yo creo que tiene que tener un interés legítimo en la defensa de los derechos del río, pero eso hay que decirlo y hay que como que armarlo. ¿Cuáles son los derechos? Y por eso es tan interesante la declaración que ustedes hacen, que está tomada desde la transdisciplina. Yo creo que eso también es importante. Los abogados somos incapaces realmente de comprender todo lo que está en juego y tenemos que abrirnos a conversar con cientistas de río, con pueblos originarios y hay que realmente abrirnos a un espectro de conocimiento mucho más amplio. Entonces yo creo, por un lado, esos defensores ambientales, si son abogados, tienen que, yo creo que desaprender, ir a conversar con muchas más personas para saber realmente lo que van a establecer. Pero yo creo que tenemos que tener una conversación de quién va a representar los derechos del río. Va a ser realmente una acción popular y en ese caso, como la de Ecuador, yo necesitaríamos probar el interés legítimo en los derechos del río, no el interés propio.
Después, si van a ser los guardianes, ¿quiénes son guardianes? Y ahí normalmente, si tomamos el ejemplo de Nueva Zelanda, son los pueblos originarios que habitan la cuenca. Y ahí está otro desafío de nuestro sistema jurídico, la integralidad tierra y agua. O sea, ¿cómo hemos aceptado vivir 40 años bajo un sistema que separa la tierra del agua? Eso no tiene ninguna lógica. O sea, que el lecho del río, el cauce del río, quien habita en la orilla del río, tenga un derecho distinto de las aguas que corren por el río. Eso, desde un punto de vista que hasta de lógica, no tiene, solo tiene un interés económico, no tiene lógica ambiental ni ecológica. Em, y sí, yo lo dejaría ahí, pero yo creo que quién representa al río es una pregunta crucial de responder para cualquier defensor ambiental. Muchas gracias, Maya. Muchas gracias a todos nuestros panelistas. Y vamos a pasar al último momento de este conversatorio, que ya algo adelantaba Maya con la revisión de este artículo de la declaración. Le quiero pedir a Francisco si nos puede apoyar con la proyección de los derechos del río Biobío. Las 5, las 6 y las 7. Bueno, esos son parte de los derechos que están incluidos en esta declaración. Entonces, yo les quiero pedir a cada uno de nuestros panelistas que nos acompaña el día de hoy que puedan elegir uno. Elegir uno, no, sabemos de que son todos importantes en conjunto, pero que elijan uno a partir de quizá lo que le haga más sentido desde su experiencia, desde su vinculación territorial, que les llama más como a la reflexión y que nos puedan compartir eso, su reflexión, que puedan desarrollar un poco el punto y que nos puedan comentar por qué eligieron el artículo que eligieron. Entonces vamos a partir contigo, Daluna. Ahí tenemos entonces los 12 puntos de los derechos del río Biobío y cuéntanos con cuál te quedas para comentar. Ya. Bueno, son todos importantes, como decían, pero el que más me llama la atención y más pertinente al territorio que habito es el derecho al flujo libre y a la conectividad de cordillera-mar para la mantención de un régimen hidrológico sostenible. Ya esto tiene que ver con el tema de las represas. Si aquí también dentro de la declaración está el tema de la desmantelación, del desmantelamiento de las represas, encuentro que es fundamental, es primordial tenerlo a considerar de ahora en adelante, ya que para nosotros el río es un solo ser, no son aguas que se van estancando y van liberando. Y la conectividad de cordillera a mar es muy importante, ya que como decían algunos empresarios que el agua sobra, el agua de nuestros ríos está sobrando en invierno, no es verdad porque todo llega al mar. Toda esa agua alimenta al mar y toda esa agua alimenta al mismo río. Para nosotros es muy importante que se desmantelen porque se está muriendo todo nuestro ecosistema allá arriba. En cada represa se levantan tóxicos debido a la descomposición del agua que está generando sobrepoblación de algas y no hay ni un ave ni un pez vivo en esas aguas estancadas. Entonces, esto está matando el río, está muerto desde arriba. Por eso para nosotros es muy importante ese derecho en especial. Y es el tema del régimen hidrológico sostenible, de ver ya la hidrología como extractivismo, hay que dejarlo. Hay que ver el río que fluya simplemente, ya que las represas no están alimentando ni siquiera a nuestro pueblo. Pagamos la luz más cara de Chile y tenemos 4 represas, bueno, 3, ya viene la cuarta, ojalá que no se haga. Y ojalá que esta declaración ayude a que no se haga y que fluya libre. Eso. Genial, muchas gracias. Bárbara, ¿con cuál te quedas? Yo me quedo con el derecho a existir. Creo que ese es un derecho fundamental del río al cual nosotros no tenemos facultad para negársela. Y creo que si el río no existe, nosotros tampoco. Entonces, nosotros ahora estamos en una crisis climática y también en una crisis de la cuenca hidrográfica. Así que creo que es el derecho fundamental. Muy bien, muchas gracias.
Pablo, ¿cuál fue tu elección? Em, yo me quedo con el derecho a la regeneración y la restauración. Creo que es muy importante que podamos trabajar, sobre todo las instituciones que tenemos esa responsabilidad de poder estar trabajando en pos de la restauración, eh, de poder tener también procesos de restauración comunitaria, restauración ecológica y comunitaria, que es muy importante porque genera redes y lazos que son fundamentales para la protección de los ecosistemas en general y en particular del río. Eso. Genial. Muy bien, muchas gracias. Amaya, Ya yo me adelanté y sí, ya dije antes, otra entonces. voy a Voy a decir decir lo mismo. creo que es súper importante el de la representación y la legitimación en tribunales, pero me voy a quedar con uno que se vincula al que dijo Eva Luna, porque ella habló del flujo libre y la conectividad de cordillera-mar, y yo creo que ese está súper vinculado con el derecho a ejercer un vínculo regular y permanente con las comunidades ribereñas, lo que incluye el libre acceso al río por parte de ella. En un país tan centralista como el nuestro, yo creo que esto es súper importante, que las decisiones respecto del río Biobío las tomen las comunidades que habitan en el río Biobío y no un burócrata sentado en un escritorio de la DGA en Santiago. O sea, esto es súper relevante. Y aquí hay un desafío concreto y yo me alegro mucho que estén en este lugar algunas personas que quieren ejercer cargos públicos en el futuro, porque está, por ejemplo, sobre la mesa la redacción no solo del plan de recurso hídrico del río Biobío, sino que también el plan de adaptación al cambio climático a nivel regional y local de cada municipalidad, y ahí tienen una responsabilidad concreta las autoridades. Es una oportunidad, pero también es una responsabilidad. Y creo que tienen el deber de consultar a las comunidades. Y la consulta a las comunidades tiene que ser con pertinencia cultural. No es lo mismo, Escazú habla de participación ambiental, pero el convenio 169 habla de consulta indígena previa y ojalá vinculante. Yo creo que también ahí, de nuevo, hay que darle el lugar que tiene el Estado, el deber que tiene el Estado respecto a los pueblos originarios, que claramente lo ha incumplido. Entonces, yo creo que hay herramientas jurídicas para luchar para que no se instale esa cuarta central. El Estado de Chile se comprometió a no hacerlo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y creo que esta declaración puede ayudar a fundamentar las razones por las cuales no se debe construir. Así que eso es. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. A todos vamos a dar paso a algunas de las preguntas que nos llegaron. ¿Cómo estamos de tiempo, maestro? ¿10 minutos? Ya. Rapidito entonces. Esta pregunta asumo que es para Eva Luna, pero si alguien más la quisiera responder, no hay ningún problema. En relación a la ecoespiritualidad, entendida como un concepto amplio y no restringido a lo religioso, sino que una relación profunda y consciente con nuestra casa común, Madre Tierra, desde lo más profundo de nuestro ser y creencias. ¿En qué derecho del río Biobío se refleja esta ecoespiritualidad? Por ejemplo, desde la mirada de nuestros pueblos ancestrales en relación a la naturaleza, en esta visión de trascendencia, donde somos parte de la naturaleza y no la vemos como objeto. ¿Aló? Sí. Sí, yo creo que ahí se podría reflejar un poco, pero como mencioné al comienzo, esta es una herramienta más que nada legal, jurídica y representar la espiritualidad desde la naturaleza, porque nuestra espiritualidad es la naturaleza también, es muy complejo. No se puede escribir en palabras y lo que se intenta hacer un poco es hacer llegar ese entendimiento, tratar de que ese entendimiento llegue a las autoridades y que se puedan respetar y legislar a favor del respeto que tenemos hacia esos seres. Pero llegar a escribirlos en la normativa, la cosmovisión en sí es muy complejo. Pero sí se puede ver representado un poco el respeto que tenemos hacia ellos. Ujú. En esa. Bien, muchas gracias, Eva Luna. Seguimos entonces, esta asumo que es para Pablo. La pregunta llega de Oscar Carrillo de la Corporación Parque Parapenco. Bien. ¿Se autoaplaudió, Oscar? Está bien, está bien. Pablo, ¿cuál es la postura frente a la
potenciación de la minería de tierras raras en la región del Biobío. Esta minería afectaría a muchas subcuencas que llegan, sí, por ahí va, al Biobío, en comunas como Hualqui o Santa Juana. ¿Cuál es la postura del gobierno? Chan, chan, chan. Minería de tierras raras en la región del Biobío. Nosotros, bueno, yo, digamos, hoy día estoy aquí representando al Ministerio de Medio Ambiente y les puedo contar lo que estamos haciendo como ministerio para poder avanzar en la protección de los ecosistemas y la biodiversidad. Estamos muy enfocados en poder sacar adelante el servicio, muy enfocados en esos proyectos. Yo creo que lo que implique una visión de desarrollo regional, económico, evidentemente es algo que le corresponde a muchas más instituciones, no solamente al Ministerio o a la Seremi de Medio Ambiente en ese sentido. Creo que es importante poder avanzar en el ordenamiento territorial, en los planes reguladores y instrumentos que puedan definir una mirada o una idea de desarrollo económico y qué es lo que se quiere potenciar o no en términos de un modelo de desarrollo basado en la extracción de recursos naturales o un modelo basado en la producción de manufactura. Yo entiendo que estamos pasando por muchas crisis en términos económicos. Evidentemente el cierre de Huachipato no es una buena noticia, pero es que, por eso te digo, o sea, eso nos plantea o nos pone como, digamos, sobre la mesa la discusión sobre el modelo de desarrollo y lo que queremos en cuanto al desarrollo industrial o productivo de la región. Y esa discusión es una discusión bastante compleja y amplia que yo creo que hay varias instituciones que tienen que sentarse a darla. Eso es lo que yo te podría plantear como desde lo que nosotros estamos haciendo. La Seremi, el trabajo del Ministerio de Medio Ambiente está enfocado en poder avanzar en la protección, en enfrentar las crisis climáticas, en enfrentar la crisis de pérdida de biodiversidad, en enfrentar la crisis de contaminación a través de los instrumentos que hoy día nosotros estamos potenciando. Gracias, Pablo. Bueno, y el llamado también es para ingresar a observaciones ciudadanas. Creo que hasta hoy, me avisan por interno, es el plazo para ingresar observaciones al proyecto de módulo Penco, hasta las 23:59. Así es que de aquí se van derechito a la página de sea.gov.cl a ingresar sus observaciones. ¿Pasado el dato? Bien. 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 Bueno, seguimos entonces. Acá tenemos una pregunta para Amaya también. ¿Sí? Buenas tardes a todos y todas. Consulta para Amaya. Como tú dices, hoy las empresas que lucran a costa de nuestro río Biobío por años, como por ejemplo la represa, desvío, etcétera, ¿existe alguna forma de demandar judicialmente que los daños y cambios que hicieron a favor de ellos como negocio puedan retribuir de alguna forma, por ejemplo económicamente, para compensar todos estos años de daño ecológico? ¿Qué organismos jurídicos podrían hacer estos juicios o agrupaciones? Bueno, es bien grande la pregunta, ¿no es cierto? Lo que pasa es que normalmente las leyes cuando se dictan rigen hacia lo futuro. Es bien difícil que uno se haga cargo del daño que se ha hecho hacia el pasado, lamentablemente. Me parece que hay nuevas herramientas. Por ejemplo, me comentaba justamente que la ONG ambiental había presentado, ¿no? Me corrige el colega que está por allá, que lo estoy viendo acá, una querella por daño, por un delito de daño ambiental. ¿Es así? ¿Sí? ¿No? ¿En Hualpén? Sí. Perfecto. Eso es algo nuevo, eso no existía. Normalmente la respuesta no se daba desde el derecho penal. El derecho penal es como el área del derecho que tiene más fuerza, que representa como la mano más dura que puede demostrar el Estado para proteger ciertos bienes jurídicos. Entonces, en ese sentido hay algunas novedades. Pero el modelo en general sigue siendo el modelo de la Constitución del 80. Por eso era tan importante el cambio constitucional, porque el modelo que nos rige es el modelo de la Constitución del 80 que ve a la naturaleza como un objeto
y que pone en el centro el lucro. Sí, eso es así. Ahora, hay herramientas que pueden complementar la norma constitucional, como por ejemplo la Declaración de Escazú, otros tratados, la Ley Marco de Cambio Climático. A mí me parece que en cambio climático hay una oportunidad. Y ahora hay un mandato a las autoridades locales, regionales y locales, municipales, y está corriendo un plazo hasta julio del próximo año para que hagan esos instrumentos de gestión. Entonces yo creo que es una oportunidad. De aquí a un año vamos a tener que ver qué van a hacer nuestras autoridades locales en esta materia. Me parece que ONG como Defensa Ambiental está haciendo un trabajo interesante y relevante representando a comunidades y organizaciones, pero claramente nuestro sistema jurídico no es un sistema que esté diseñado para eso. Ahora, muy pocos en el mundo lo están. También en esto hay que ser realistas. No es que nosotros estemos últimos en la lista. Este es el modelo general existente en el mundo. Incluso países como Ecuador, que puso los derechos de la naturaleza en la Constitución, ha tenido una implementación muy difícil, lo que se llama el neoextractivismo. Entonces también por eso yo sé que a veces cuesta tener paciencia y se están realizando algunos cambios. Pero yo creo que falta mucho y en parte creo que la unión va a hacer que seamos capaces de revertir, la unión entre las organizaciones de la sociedad, el seguir demandando cambio, quizás el seguir también de alguna manera ejerciendo presión ciudadana. Yo creo que no hay que confiarse que los cambios van a venir desde las autoridades, yo creo que tenemos que exigir esos cambios. Y eso, creo que después del 2019 y con todo lo que vino y en parte la pandemia, como que dejamos en parte esa demanda ciudadana tan potente y tan unida, como juntos, juntas. Y yo creo que eso falta, hay que retomarlo. Y quizás esto es una súper oportunidad, pues en torno a la Declaración de los Derechos del Río, que todos quienes nos interesa esto, nos podamos unir para seguir luchando. Muy bien, muchas gracias. Les pido disculpas de antemano a las preguntas que no vamos a poder leer, estamos ya con el tiempo justo. Agradecemos a todas las personas que participaron también de esta ronda de preguntas y también a nuestros panelistas. Muchas gracias y quiero también aprovechar este espacio de cierre para agradecer especialmente a todo el equipo que ha estado detrás de este trabajo. Han sido meses trabajando en esta iniciativa y aquí nos encontramos presentes representantes de diferentes organizaciones impulsoras de este proyecto, pero también hay gente conectada online que está igual o más nerviosa que nosotros en estos momentos, mirándonos, así que muchos saludos para ellos, muchos saludos para la Isa que está en Brasil, que me está mirando seguro, para Monty que está en Estados Unidos, para la Connie también, así que muchos saludos para todos los que nos están mirando y muchas gracias a todas y todos ustedes por este espacio.